Reveladas dos leyendas siniestras de Jalisco, el árbol maldito del vampiro y un secreto EMBRUJADO. La noche en Jalisco se cerraba como un abrazo helado. Luisa, madre soltera de 32 años, no solo enfrentaba una dura jornada como enfermera, sino que también lidiaba con el creciente miedo que dominaba su barrio. La vida en esa comunidad se había vuelto un sórdido juego de desconfianza, permeado por la violencia y la corrupción. Pero esta noche había algo más. Murmullos resonaban entre los vecinos, hablaban del árbol en el centro del pueblo, un horroroso monumento al misterio. Algunos decían que era sagrado, otros afirmaban con terror que albergaba a un vampiro. Esa idea se le clavaba en la mente. Cada día, cuando volvía a casa, lo veía erguido, gigantesco y amenazante, sus ramas retorcidas parecían los dedos de un ser maligno. Esa noche, mientras Samuel, su pequeño de 7 años, se asomaba por la ventana, las luces titilantes de afuera parecían burlarse de ellos. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad, ahora reflejaban una inquietante distancia. «Mami, ¿puedes ver a mis amigos?», preguntó Samuel, su voz temblando. Luisa sintió un escalofrío. «¿Qué amigos, cariño?». Pero él solo sonreía con una mezcla de miedo y emoción, como si supiera algo que ella ignoraba. Luisa quería tranquilizarlo, pero en su corazón sabía que había algo extraño. Aquella misma tarde, el eco de gritos ahogados resonaba en su mente. Muchos niños habían desaparecido, sus rostros ahora solo un recuerdo en las sonrisas de la comunidad. Cuando Luisa preguntó a sus vecinos, solo recibió miradas furtivas y susurros llenos de temor. La corrupción de las autoridades era evidente, se lavaban las manos mientras la sombra del árbol seguía creciendo, la velada se volvía cada vez más pesada. Al cerrar la puerta tras de sí, Luisa sintió que algo la observaba. Samuel de pronto se hizo más callado. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, el grito de su hijo rompió el silencio. «Mami, ¿hay alguien en el árbol?». Con el corazón en la garganta, Luisa se aventuró a asomarse. Su respiración se detuvo. Allí estaba, la figura oscura del árbol, creando una sombra monstruosa contra la luna llena. Las ramas crujían como si alguien se moviera en su interior. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el anciano del barrio, un hombre de ojos hundidos, le reveló el oscuro secreto. Ese árbol es un refugio para un vampiro. Se alimenta del miedo, de las almas de los niños, murmuró mientras su rostro se contraía en una mueca de temor. Luisa sintió que el mundo se le venía encima. Su instinto maternal luchaba contra la lógica. No podía dejar que su hijo fuera una víctima más. Esa noche, Samuel desapareció. La desesperación la ardía por dentro mientras corría por las calles vacías, su voz resonando con el eco de Samuel. Cada mirada que encontraba era de desconfianza, como si todos supieran algo que ella no. El corazón le latía con furia mientras su mente recordaba el aterrador rumor. «No, no, no», murmuraba, sintiendo que tenía que enfrentarse a esa oscuridad. De repente, se desató una ráfaga de viento, como si el árbol maldito le llamara. Con el terror instalado en su pecho, Luisa se enfrentó a la figura ominosa, a la sombra que parecía cobrar vida en la penumbra. «Samuel», gritó. Las raíces del horror se afianzaban a sus pies. La noche prometía más que solo miedo, era un portal a lo desconocido. La pregunta regresaba a su mente con cada latido: ¿logrará salvar lo que más ama, o se convertirá en parte del oscuro secreto que acecha entre las sombras? La sombra del árbol se hizo más pronunciada, como si las ramas quisieran atrapar a Luisa en sus garras. De su interior surgía un murmullo, un canto sibilante que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. Ella retrocedió, pero el instinto la empujó hacia adelante, impulsada por la desesperación y el amor por su hijo. «Samuel».
Su voz fue un eco que se perdió en la noche, devorada por el silencio que reinaba a su alrededor. La calle parecía desierta, los rostros de sus vecinos ahora estaban escondidos tras las ventanas, observando en pánico como si supieran algo que ella ignoraba. Luisa dio un paso adelante, decidida a enfrentar la oscuridad que había robado a su hijo. A cada instante, el viento soplaba con fuerza, como un susurro burlón, un canto de sirena que prometía el secreto mejor guardado. La figura del árbol parecía moverse, retorcerse, adoptando formas humanas en sus ramas, como si en cualquier momento un ser sobrenatural pudiera descender de su trono hecho de madera desgastada. Samuel, contéstame, gritó nuevamente, su corazón martillando su pecho con fuerza. No era solo su hijo, era su vida, su razón de ser, y ella no podía dejar que aquella criatura oscura lo reclamara. A medida que Luisa se acercaba, un frío helado comenzó a recorrer su cuerpo. Las hojas susurraban advertencias en un lenguaje antiguo, un eco de las almas que una vez habían caído en la trampa del árbol. La luz de la luna iluminó el tronco rugoso, revelando extrañas inscripciones que parecían mudas gritando su historia. De repente, sintió una mano fría y pequeña aferrarse a su pierna. Luisa dio un brinco, el miedo se apoderó de ella al mirar hacia abajo. Era Samuel, con los ojos desorbitados, el rostro pálido como una hoja muerta. «Mami, no debes venir aquí», dijo con voz temblorosa. La visión de su hijo hizo que se desvaneciera un poco el terror, pero la realidad de aquel encuentro la sometió más. «¿Qué te pasó, cariño?» Su voz se quebró mientras intentaba abrazarlo. Sin embargo, su hijo se alejó, su mirada cambiaba, ahora había algo oscuro en sus ojos, una sombra que Luisa nunca había visto. «Vine a jugar con mis amigos», afirmó Samuel, pero sus palabras carecían de la inocencia que siempre había tenido. Algo en su tono retumbó como un tambor de guerra en su mente. «Están esperándote en el árbol», Luisa sintió un escalofrío que recorrió su espalda. La voz del árbol ahora era más fuerte, creando una melodía que se apoderaba de su ser, llamándola hacia él. «No, Samuel. Tú no estás aquí para jugar», gritó Luisa, su corazón repleto de miedo y lucha. «Ven a mí», pero Samuel solo sonrió, un gesto siniestro que heló su sangre. «La noche es divertida aquí, ven, mami». Solo un paso más. En ese instante, la tierra tembló bajo sus pies y el árbol pareció vibrar, emitía un sonido que era un lamento y un canto a la vez. Luisa no podía dejar que su hijo cayera en las fauces de esa oscuridad. Con cada fibra de su ser, luchó contra ese llamado, se arrodilló y abrazó a Samuel con todas sus fuerzas. «No te dejaré ir», susurró. Pero el vampiro alimentado por el miedo estaba más cerca de lo que jamás imaginó. De repente, sintió una presión inmensa, un par de ojos invisibles la observaban, y comprendió que su lucha no era solo por Samuel, sino por todos aquellos que habían desaparecido. Y así, con el corazón acelerado y el miedo palpando su piel, Luisa se dio cuenta de que la historia aún no terminaba. Justo cuando pensó que Samuel regresaría a su lado, una sombra se abalanzó y surgió una figura de los árboles, un ser de insomnio y anhelo que había estado esperando desde hacía mucho tiempo. La figura que emergió del árbol era tan oscura como la noche misma. Tenía una estatura imponente, con ojos que brillaban con una luz antinatural. Luisa sintió que su alma se helaba al instante. No era solo un ser, era un eco de todo lo que había ido desapareciendo, de todas las noches en que padres como ella habían llamado a sus hijos sin respuesta. «Déjalo ir», gritó Luisa, aferrándose a Samuel. Su pequeño temblaba, asustado, pero su mirada ya no era la de antes. Se había nublado, como si algo más sombrío se hubiera apoderado de él. «Él es mío, Luisa», dijo el ser, su voz era un susurro corrosivo que parecía atravesar su espíritu. «Los juegos están por comenzar, y tú no puedes interrumpir el ciclo». Luisa luchó contra la desesperación que amenazaba con arrastrarla. «No, no te pertenece. Es mi hijo». El árbol comenzó a crujir, como si también él estuviera vivo, deseoso de devorar sus miedos. De repente, las ramas y hojas se movieron con furia, como si una tormenta de vida maligna tomara forma. «Él es parte de nosotros ahora», continuó la sombra, acercándose, el aliento gélido de su presencia la envolvía. «Y tú te unirás a nosotros, Luisa».
Una familia feliz y eterna. La idea de perder a Samuel llenó su pecho de una angustia insoportable. Cada segundo era una eternidad. Las visiones de los niños que habían desaparecido comenzaron a atravesar su mente. Luisa sabía que había otros, atrapados en esa trampa oscura. Oía sus risas lejanas, pero el horror oculto en sus ojos le decía que no eran felices. Eran prisioneros. No, gritó con toda su fuerza. No dejaré que esto suceda. Con un destello de valentía, se rompió el hechizo de miedo que la mantenía paralizada. Arrojó a Samuel hacia el lado y se abalanzó hacia el árbol. El viento aullaba, sus ramas iban a golpearla, pero ella era más rápida. Usó todo su ser para empujar contra el tronco, intentando liberar a los niños atrapados en su oscuridad. La sombra rió, una risa fría que reverberó en la noche. ¿Crees que puedes destrozar lo que he creado? Eres tan ingenua. Nuevamente, las hojas susurraban, formando un coro de advertencias, pero Luisa ya no escuchaba. Su instinto maternal había despertado. Obligó a su corazón a permanecer fuerte. Samuel. Ven aquí. Su voz atravesó el aire en un grito desesperado. El rostro de su hijo estaba pálido, pero la sombra que lo había estado consumiendo parecía tambalearse. Los ojos de Samuel brillaron con una chispa de familiaridad, como si recordara quién era realmente. Mami, dijo con una voz tenue, su expresión comenzaba a cambiar, a recuperar algo de su esencia. Ven, cariño. Regresa a mí. Luisa se adentró en la oscuridad del árbol, su sentido de urgencia crecía con cada latido de su corazón. La sombra se retorcía, enfurecida. Luisa podía sentir que el árbol luchaba en contra de su determinación, pero ella no iba a rendirse. En un momento caótico, antes de que pudiera asimilar su audaz valentía, una de las ramas tomó impulso y se abalanzó sobre ella. Pero en vez de sentirse atrapada, un grito brotó de su pecho. ¿No me llevarás a mí también? El instante fue como un rayo. Un estallido de energía cruzó la noche, y, de repente, el árbol comenzó a moverse, a retorcerse. Luisa, aunque aterrorizada, vio una luz dorada surgiendo del interior del tronco, como un fuego salvaje, llevándose las sombras. Samuel giró la cabeza, la luz lo envolvió mientras Luisa lo llamaba. Samuel. Salta hacia mí. ¿Podría ser posible que el árbol se desmoronara bajo su fuerza? Los murmullos del pasado comenzaron a apagarse, pero el ser oscuro se resistía, todavía tratando de mantener su poder. Entonces, de la nada, un grito desgarrador resonó desde dentro del árbol. Un clamor que parecía ser el sufrimiento de todos los desaparecidos. Estaba claro que todo se desmoronaba, pero el destino de Samuel aún pendía de un hilo. Podría haber una salida entre tanto horror, una última mirada entre madre e hijo parecía conectar sus almas. ¿Sería lo suficiente para romper el ciclo? El árbol crujió como si estuviera a punto de colapsar, y en medio de la catástrofe, Luisa supo que el final estaba cerca, pero no podía rendirse. Justo cuando pensó que todo había terminado, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y una voz que le decía al oído, esto no ha hecho más que comenzar. La luz dorada brotó con fuerza, atravesando las sombras que parecían vivir en el árbol y iluminando el rostro de Samuel como si hubiera despertado de un sueño profundo. Sin embargo, Luisa sentía que el peligro no se había disipado. Un grito resonó, más alto que el resto, un eco desgarrador que llenaba el aire con una desesperación palpable. El ser oscuro, furioso por la intrusión, se lanzó hacia Luisa con una velocidad que desafiaba la lógica. No puedes romper lo que es mío, gritó, mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor, intentando atraparla en un abrazo mortal. Luisa, sintiendo su corazón latir con fuerza, se aferró a la esperanza, la luz de su amor por Samuel. Sammy, ven hacia la luz, exclamó, extendiendo sus brazos. El pequeño, aún vacilante, luchaba por levantarse. La sombra retorcida a su alrededor intentaba consumirlo nuevamente. Luisa sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo que pasaba era una eternidad, el espacio entre sus manos y su hijo se llenaba de terror. Para escapar de la oscuridad, Samuel comenzó a dar pasos titubeantes, mezclados con miedo y determinación. Mamá. Su voz, aunque temblorosa,
parecía resonar contra la sombra. «Rápido», gritó Luisa, y una oleada de adrenalina lanzó a su cuerpo nuevamente hacia el tronco retorcido del árbol. Las raíces comenzaron a agitarse, y los susurros de los niños perdidos se mezclaron con el aliento del bosque. «Él no te dejará ir. Estás en sus garras», advertían. Justo en el momento en que Samuel logró escapar del abrazo de la sombra, una de las ramas se lanzó hacia Luisa, como un látigo oscuro buscando capturarla. Su reflejo fue más rápido, corrió hacia el lado, pero sintió el roce helado de la rama en su brazo. Un frío intenso le atravesó el cuerpo, y la visión de su hijo se oscureció brevemente. «Mamá, no», gritó Samuel, alcanzándola. Sin embargo, la sombra ya se había reagrupado, tomando forma nuevamente detrás de ellos. Luisa pudo ver su rostro, deformado por la rabia, como el rostro de un demonio de pesadilla. «Hoy no te irás, Luisa. No mientras yo viva». El árbol tembló violentamente, y la luz dorada, que había dado todas las esperanzas, comenzó a desvanecerse como vapor en el aire. Todo lo que había visto, todos los niños atrapados en su interno laberinto, empezaron a gritar, y sus voces se entrelazaron en un canto lúgubre que reverberaba en los huesos de Luisa. El corazón de Luisa se detuvo. Había llegado demasiado lejos. No podía darse por vencida, pero la sombra la estaba despojando de energía. Con cada latido de su corazón, la sombra se acercaba más, extendiendo sus tentáculos de terror. «Samuel, corre, vete», exclamó, sabiendo que la oscuridad iba a devorarla. «No», respondió él, aterrorizado. «No puedo dejarte». Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos mientras la sombra se reía, un sonido horrendo que resonaba con eco en la frondosidad de la noche. «Se acabó, Luisa. El ciclo se repite. Estás condenada». De pronto, la luz pareció recobrarse, una chispa de fuerza en la ausencia. Luisa, inspirada por los recuerdos de los otros niños, sintió un calor creciente en su pecho y levantó su mano, imbuyéndola con toda su voluntad. «No te tengo miedo». La noche estalló, se iluminó, y una luz brillante surgió inesperadamente del fondo del árbol. Una luz que parecía absorber la oscuridad y que quería devorar a la sombra. Luisa supo que era su oportunidad, una última jugada. «Samuel, ven». Pero en el mismo instante, un grito, más fuerte y aterrador, brotó del interior del árbol. Luisa sintió un golpe en su pecho, un abismo de sombras. De inmediato, una angustia sobrehumana la envolvió. ¿Lo lograría? El sacrificio valdría la pena, nada más importaba. Mientras la luz y la sombra peleaban, el destino de Samuel pendía de un hilo. Justo cuando Luisa pensaba que todo se había perdido, la sombra se vio obligada a retroceder. «Solo un Mesías puede romper el ciclo», dijo, pero la risa se desvaneció llevándose consigo la esperanza y la certeza. Las raíces del árbol empezaron a quebrarse, el aire se volvió espeso y se sentía como un abismo. Luisa, aferrándose a su determinación, gritó, «por todos los niños de la noche». Pero antes de que pudiera terminar, el suelo bajo sus pies se resquebrajó. Samuel estaba a su lado, pero el grito detonado por esa fuerza desgarradora oscureció la noche. La sombra se agitó cual serpiente, esperando el final. Podrían escapar, o el ciclo realmente comenzaría de nuevo. El terror se cernía sobre ellos, y mientras el árbol se desmoronaba, Luisa sintió que todo podía acabar en un instante en que todo lo que amaba se perdería para siempre. Una revolución de sombras es inminente, y el verdadero horror está aún por revelarse. La luz dorada comenzó a tambalearse, titilando como una vela en medio de un huracán. Luisa sintió que la atmósfera se enfría aún más, y el aire pesado en su pecho dificultaba la respiración. El árbol crujía, agonizaba, y la sombra, ahora más amenazante, se retorcía como un pulpo ansioso por devorar. «Sammy». La voz de Luisa sonó quebrada mientras sus ojos buscaban al pequeño en la penumbra. La figura de Samuel parpadeaba en la distancia, pero la oscuridad amenazaba con consumirlo de nuevo. El grito de la sombra resonó, repleto de ira y desesperación. «Tu luz no puede vencerme. Soy el guardián eterno de estas almas». La desesperación tiñó el corazón de Luisa. Ella sabía que no era solo su vida la que estaba en juego,
cientos de niños la observaban desde su desesperación, atrapados en el abismo del árbol. No dejaré que esto acabe así, murmuró, apretando los puños con determinación. Entonces, una voz distante interrumpió su concentración. El bosque está vivo, gritó una figura en la lejanía. Era un anciano, con ojos llenos de historias y un rostro surcado por las cicatrices del tiempo. El árbol es el centro de todo. Debes unir las fuerzas de la luz. ¿Cómo? Luisa sintió que su voz temblaba. El anciano no se detuvo, avanzó hacia ella mientras la sombra se aglomeraba, buscando un punto débil. Encuentra los secretos enterrados en la tierra. Ellos te guiarán. La advertencia resonó en los oídos de Luisa como un eco de esperanza en medio del desasosiego. El tiempo se deslizaba, y el árbol crujía aún más, como una puerta que se cierra tras un último suspiro. ¿Los secretos? ¿Qué secretos? Preguntó Luisa con urgencia, pero el anciano desapareció en una bruma espesa, dejando tras de sí un frío helado. Sin tiempo que perder, Luisa se turneda al lugar donde el árbol se había comenzado a agrietar. Esa grieta, aún brilla con destellos de luz propia, parecía prometer algo más allá de la desesperación. Samuel, ven aquí, gritó, y él corrió a su lado, con sus ojos redondos, llenos de miedo. ¿Qué hacemos, mamá? Samuel temblaba mientras la sombra se acercaba, sus ojos oscuros como la noche y su risa, malvada. Debemos buscar la verdad entre las raíces. La luz puede hacer que todo se detenga, dijo Luisa, sintiendo su determinación encenderse como una chispa en la oscuridad. Pero, en el instante en que se agachó para mirar entre el suelo roto, escuchó un murmullo. No escarbes. Las voces despertarán a los que duermen, gritó un eco fantasmal, seguido de un llanto ensordecedor. Los niños atrapados, su dolor resumando de la tierra, llenaron el aire con un lamento desgarrador que hizo vibrar las raíces bajo sus tentáculos. ¿Qué hiciste, mamá?, preguntó Samuel, los ojos llenos de terror. Yo no sé, balbuceó Luisa, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La sombra pareció nutrirse de su miedo, una sombra más larga, más oscura. Lo que busques, nunca lo hallarás. Solo la desesperación dará vida a tu búsqueda, rugió el ser, dejando temblar incluso las ramas como un enjambre de serpientes dispuestas a atacar. No voy a dejarte ganar. La voz de Luisa resonó con fuerza, resonando entre los ecos del dolor. Pero sabía que el tiempo se escurría como agua entre sus dedos. De pronto, algo brilló en el fondo de la grieta. Mamá, gritó Samuel, señalando un objeto angular. Era un pequeño medallón, engastado con una piedra de un azul profundo. Mientras lo recogía, sintió una corriente energética recorrer su cuerpo. Pero en ese mismo instante, la sombra lanzó un grito que rasgó la noche. Eso es mío. No puedes jugar con lo que no entiendes. El medallón pareció calmar la sombra por un instante, y fue entonces cuando Luisa comprendió lo que debía hacer. Pero la sombra ya se movía hacia ellos, más voraz, más próxima, dispuesta a tragarlos. Entonces, el árbol tembló. Despierta a los hijos perdidos. El ciclo no debe repetirse más, resonó la voz de Luisa con una fuerza inesperada. La luz azul creció entre sus manos y, por primera vez, sintió que la sombra retrocedía. Juntos, Sammy. Por los niños, por nosotros. Pero, en ese momento, la sombra se abalanzó, dispuesta a devorar todo rayo de esperanza. El grito de Luisa se perdió en el aire mientras un eco de risas crueles reverberaba. Todo parecía desmoronarse, y en el límite de la oscuridad, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué precios estamos dispuestos a pagar por la libertad?, resonó en su mente, preguntándole si podría realmente salir viva de aquella noche atormentada. Mientras el pavor los rodeaba, ambos sintieron un escalofrío. No solo luchaban por su vida, sino contra el eco de muchas voces que clamaban desde la oscuridad, urgentes. ¿Podría Luisa realmente romper el ciclo, o caerían en el abismo juntos? La sombra aguardaba, dispuesta a reclamar lo que consideraba suyo. Y un nuevo secreto, revelado entre las raíces, palpitaba en la oscuridad. La grieta en el árbol tembló con fuerza mientras Luisa sostenía el medallón. Era como si las raíces mismas se retorcieran en agonía ante la luz que emitía. A su alrededor,
El aire se volvió cargado, una niebla densa comenzaba a envolverlos, susurrando las verdades ocultas que habían permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Sammy, cierra los ojos, ordenó Luisa, levantando el medallón hacia la sombra. La sombra, al principio retrocediendo, parecía ahora más frenética, agazapándose en la penumbra como un gato acechando a su presa. Los ojos oscuros del monstruo brillaban con un odio abrumador. ¿Qué es eso?, preguntó Samuel, viendo el humo negro deslizarse por el suelo como serpientes ansiosas. Es un vínculo. Tal vez nos indicó el anciano, dijo Luisa, su voz apenas un susurro mientras sentía el pulso del medallón vibrar en su mano. Era como un latido de esperanza en medio de la desesperación. No. No lo toques, rugió la sombra, su voz retumbando en las entrañas del bosque. Esa luz no te salvará. Despertarás a lo que debe permanecer dormido. Con un grito decido, Luisa lanzó el medallón hacia la grieta. La luz azul estalló en el aire, llenándolo de brillos, como estrellas caídas en la tierra. Las raíces del árbol comenzaron a retorcerse aún más, girando a su alrededor como si se retirasen ante la llegada de algo superior. Pero, justo cuando la claridad iluminó el lugar, escucharon un grito agudo. No era de la sombra, sino de los niños atrapados. Ayúdanos, resonó el eco de un coro de voces, llenas de tristeza y desesperación, que surgían del interior del árbol. Luisa sintió su corazón desgarrarse. Voy a ayudarlos. Deben salir de ahí. La sombra lanzó un ataque directo hacia ella. Tú solo provocarás más dolor. Aún así, Luisa se mantuvo firme, su voluntad alimentada por la energía del medallón. Confía en mí, Sammy, exclamó mientras levantaba el medallón de nuevo, iluminando el cielo oscuro como un faro. No. Mamá, gritó Samuel, pero Luisa sabía lo que debía hacer. Debía romper el ciclo, y el medallón prometía la clave de la salvación. Con cada pulsación del medallón, la voz de la sombra se fragmentaba, aunque persistía, retumbando y buscando un camino para romper su determinación. Las almas perdidas merecen su libertad. Y tú no eres más que un pobre eco de su dolor. Luisa sentía que la luz se intensificaba en sus manos, calentando su piel mientras luchaba por mantener la conexión. De repente, unos ojos negros se abrieron entre la sombra, mirándola fijamente, y una risa escalofriante surgió de la oscuridad. Eres solo una mujer insignificante. Nunca podrás vencer lo que ya ha sido condenado. La sombra comenzó a moverse, expandiéndose como un manto de oscuridad, haciéndose cada vez más grande, delante de ellos. No me dejaré vencer, gritó Luisa, sabiendo que el tiempo se les escurría, y el grito de los niños la alentaba. En una acción desesperada, tomó una honda y lanzó el medallón hacia la grieta. La luz se expandió por todo el bosque, como un pulso de vida, o la última chispa de esperanza, y con ella, un eco resonante despobló el silencio. La sombra se detuvo, frenética, pero el medallón desapareció, consumido por el abismo de la grieta. Silencio. Un silencio tenso que se palpaba en el aire. Lo logré, dudó Luisa mientras la presión la rodeaba nuevamente. Pero, en ese momento, la sombra comenzó a desvanecerse, aunque aún la podía sentir, encajada en las luces que se habían encendido a su alrededor. Samuel. Rápido, exclamó Luisa, sintiendo que el vínculo se rompía. La risa de la sombra se convirtió en un llanto que llenaba el espacio con un eco desolador, y entonces, entre las sombras, surgió una figura. Eran los niños, sus rostros desencajados, llenos de dolencias y sufrimiento, pero también iluminados por una luz de esperanza inquebrantable. Gracias, gritaron al unísono mientras sus manos se tendían hacia Luisa, ofreciendo la promesa de un futuro brillante. Pero la sombra no estaba lista para rendirse. Esto no ha terminado, resonó la sombra con una voz desgarradora. Volveré, y cuando lo haga, tomaré lo que es mío de una vez por todas. Mientras los niños les rodeaban, una duda brotó en el corazón de Luisa. ¿Podrán ellos realmente ser liberados? La pregunta se cernía sobre ella como un peso imposible de ignorar. La grieta palpitaba y, en lo profundo, una nueva oscuridad comenzaba a surgir. ¿Era ese el verdadero peligro oculto entre los deseos y las promesas de los niños?
El ciclo parecía no tener fin, y el verdadero secreto podría costarles más de lo que estaban dispuestos a pagar. La neblina se espesó, oscureciendo aún más el bosque. Luisa, mientras intentaba recordar el rostro de cada niño que había liberado, sintió que la esperanza se desvanecía lentamente. Esa luz azul que había brotado del medallón, ahora palpitaba débilmente en su pecho, como si algo dentro de ella se estuviera apagando. Los niños, tan inocentes, se acercaron, pero sus ojos reflejaban un terror que ya había sido amenazado por la oscuridad. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Samuel, su voz temblando. No lo sé, Sammy, respondió Luisa, mirando la grieta que aún emitía un susurro perturbador. Pero debemos estar preparados. La sombra volverá, lo sabe, y nosotros también tenemos que ser fuertes. Los niños comenzaron a moverse alrededor, nerviosos, como sombras danzando entre la niebla. Las risas que una vez habían llenado el aire se habían convertido en ecos de miedo. Vienen, uno de ellos murmuró. Vienen otra vez, las palabras lo dijeron todo. Con un estremecimiento, Luisa miró hacia donde la sombra había desaparecido. Justo en ese instante, un alarido desgarrador rompió el silencio. Era una llamada, una advertencia desde la distancia, un lamento profundo que reverberó a través del aire como un golpe de tambor. Los niños se agruparon más cerca de Luisa, buscando refugio. «Es ella», gritó Samuel, apuntando hacia la profundidad del bosque. La sombra comenzaba a emerger otra vez, envuelta en un torbellino de oscuridad que devoraba todo a su paso. Aquella forma espectral, deformada y aterradora, se acercó flotante, sus brazos estirados como garras que anhelaban el contacto. «No hay escapatoria», rugió, envuelto en un coro de risas macabras. Luisa, consciente del peligro, hizo un gesto a los niños. «Aléjate de la grieta». Es lo que ella quiere. Desde el fondo de su ser, la desesperación la impulsó a buscar alguna forma de destruir aquella oscuridad. Pero incluso el halo de luz del medallón era ahora un destello titilante, un recordatorio cruel de su inminente derrota. Instintivamente, Luisa buscó entre los escombros de la fuente de la luz. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntó en sus pensamientos. Se acordó de las historias que le contaban de pequeña, de seres que podían ser derrotados a través de un sacrificio, de una alma valiente. Las ideas comenzaban a cruzar su mente, escasas pero llenas de tenacidad. Tal vez pulso y fuerza combinados sean los únicos que la detengan. La sombra se abalanzó hacia ellos, extendiendo su sombra desmedida. Nadie puede romper el ciclo. Nadie puede desafiarme, retumbó su voz, como un trueno que atravesaba el corazón de Luisa. De repente, recordó el viejo dicho que le dijo su abuela: los vivos nunca deben temer a lo muerto, pero si se enfrentan a su sombra, deben hacerlo desde el amor. Con el eco de esas palabras, Luisa se plantó firme y, enfrentando a la sombra, gritó: tu poder sobre ellos ha terminado. La sombra se detuvo en seco, como si un rayo la atravesara. Con un soplo que trascendía el espacio, las almas que había capturado flotaron a su alrededor, tambaleándose. Los niños, de repente, comenzaron a brillar con una luz inesperada, como si el mismo amor y la bondad de sus corazones las alimentara. No, esto no puede estar pasando, la sombra gritó, su forma temblando, debilitándose. Luisa hizo un gesto a los niños. Tomen mis manos. Compartamos esta luz. Unieron fuerzas, y cada uno comenzó a canalizar lo que sentían. La luz creció, iluminando la escena, llenando el bosque con una chispa brillante que comenzó a hacer que la sombra se desvaneciera. No puede ser. La voz de la sombra se volvió desesperada. La grieta yacía detrás de ellos, y cada niño sentía el calor de la esperanza embriagando sus cuerpos. Esto no era solo una lucha, era un renacimiento, pero, en medio de esa luz brillante, un nuevo terror brotó. La grieta empezó a cerrarse, pero, más inquietante, una figura oscura se asomaba por el borde, una silueta aún más amenazadora. No he terminado contigo, Luisa, resonó una voz profunda, arrastrada y cruel, diferente a la sombra. ¿Qué es eso ahora? Sollozó Samuel, la desesperación cubriendo su rostro. Los niños comenzaron a retroceder, asustados, sintiendo el peligro creciente. La batalla apenas había comenzado, la sombra había sido solo una centinela,
y la verdadera amenaza apenas estaba despertando. ¿Era posible que lo más oscuro aún estuviera por llegar? La figura que emergió del borde de la grieta era imponente. Alto y delgado, su presencia parecía absorber la luz que Luisa y los niños habían creado. Con un rostro oculto en sombras, la criatura tenía ojos resplandecientes que brillaban con una malevolencia inigualable. Cada parpadeo era como una cuchillada de frío, y los niños se abrazaron entre sí, recordando el horror que ya habían enfrentado. «Soy el verdadero guardián de este bosque», la voz resonó, grave y quebrada, como si cada palabra estuviera forjada en la oscuridad misma. «Has desafiado a mis sirvientes, pero no puedes huir de mí». La criatura hizo un gesto, y la bruma se aglutinó a su alrededor, formando formas que susurraban secretos y mentiras, envueltas en desesperanza. «¿Qué quieres de ellos?». Luisa se atrevió a preguntar, incluso sintiendo el peso de su propia duda empaparla. «Ya no tendrás poder sobre sus almas. Sus almas son solo un manjar, un festín que solo he comenzado». La risa que siguió a sus palabras crujió como hojas secas bajo pies invisibles. La oscuridad se retorció a su alrededor, como un depredador que acecha. «No», gritó Samuel, alzando la voz más fuerte de lo que se sentía. «No dejaré que nos destruyas». A pesar de su miedo, una chispa de valentía iluminó sus ojos. Luisa se dio cuenta de que la luz del medallón parecía moribunda, pero el fulgor en los corazones de los niños mantenía viva la lucha. «Juntos somos más fuertes», dijo Luisa con energía recuperada. «No importa cuán oscuro se vuelva todo. Luz y amor nunca se apagan». Ella tomó la mano de Samuel y, uno a uno, los otros niños se unieron, formando un círculo, las risas de la criatura se apagaron, su rostro era un retrato de pura rabia. «Crees que el amor puede protegerte de mí, pero la verdadera oscuridad siempre encuentra una forma. ¿Sabes cuál es tu mayor error, Luisa? Jugar con cosas que no comprendes». Mientras el aire se saturaba con sus palabras, una ráfaga de viento perturbó el espacio, haciendo que las hojas temblaran y los árboles crujieran. En un instante, Luisa sintió como la conexión del medallón se intensificaba. La luz comenzó a brillar con una fuerza sorprendente, una respuesta a su determinación. «Enfócate en la luz, niños. No permitan que el miedo los consuma», ordenó Luisa, mientras los niños concentraban toda su energía. La luz surgió como una ola brillante, un estallido de esperanza que desafiaba la oscuridad, la figura oscura, sin embargo, se comenzó a reír de nuevo, pero esta vez había un eco de miedo en su risa. «Eso no es suficiente. No sabes lo que he sembrado en este bosque. La oscuridad viene en muchas formas, Luisa». En ese preciso instante, comenzaron a surgir figuras etéreas de entre los árboles, sombras de antiguos habitantes del bosque, atrapados por un destino cruel. Sus rostros estaban marcados por la desesperación y convertían la escena en un espectáculo escalofriante. «Nos unimos a ti, para nuestra redención», susurraron, tiñendo el aire con sus lamentos. La figura imponente sintió la tensión regresar en su interior, el miedo frotándose contra su arrogancia. «¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están aquí?». Su voz fluctuó, revelando un atisbo de vulnerabilidad. Luisa se aferró más a su luz, dejando que resonara su fe. «Ellos son el recuerdo de la esperanza y juntos enfrentaremos a la oscuridad». La confrontación estaba por estallar. Mientras la luz comenzaba a abrirse paso entre la maleza, un grito desgarrador resonó, como un presagio de lo que estaba por venir. Cada niño sentía que sus corazones latían al unísono, pero justo cuando la haz de luz matemática comenzaba a consolidarse, el ente oscuro retrocedió. «No olvides, Luisa. Esto es solo el principio. Un precio alto habrá que pagar por la arrogancia de desafiarme de un momento a otro». La figura se desvaneció en humo y sombras, dejando tras de sí un silencio ominoso. Pero el bosque continuaba murmurando, el eco de su advertencia llenando el aire. Samuel miró a Luisa, el temblor en su voz era innegable. «¿Y ahora qué hacemos?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de significado. La batalla no había terminado, y la oscuridad había jugado sus cartas, alertando que podría regresar aún más fuerte. Con cada sombra y susurro que habitaba este bosque, la pregunta latente permanecía: ¿cuál sería el próximo sacrificio que exigiría la maldición del bosque?
La brisa helada que recorría el bosque arrastraba ecos de susurros apagados. Luisa, confiando en la energía que brotaba de su círculo, observó cómo las sombras comenzaban a desvanecerse como humo. Sin embargo, el silencio que dejó la criatura era más aterrador que su risa. ¿Qué había dicho sobre un precio? La anticipación de un nuevo horror la llenaba de inquietud. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Samuel, temblando. «El bosque está lleno de peligros. Necesitamos salir ya». Los rostros de los otros niños reflejaban una mezcla de valentía y pánico, pero la conexión con Luisa resonaba en sus corazones. «Debemos encontrar un refugio», dijo ella, la voz firme a pesar del miedo que crecía dentro de ella. «Tal vez el medallón pueda guiarnos». Con la luz del medallón débil pero persistente, comenzaron a avanzar. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como ancianos espectros que vigilaban. Los murmullos del bosque parecían más intensos, como si esperaran un espectáculo. De pronto, un grito desgarrador rompió el aire. Era un lamento distante que venía del corazón del bosque. Luisa se detuvo en seco, los ojos abiertos como platos. ¿Lo escucharon? Alguien está en problemas. No podemos ayudar a nadie, murmuró Teresa, su voz temblorosa. Solo debemos escapar. Pero el instinto de Luisa la empujaba hacia adelante. No. Puede que sea otra persona atrapada. No podemos dejar que ese horror se repita. Con cada paso, la luz del medallón fluctuaba, como un pulso que respondía al llamado de la angustia. La energía del bosque era palpable, cada tronco gnómico parecía vivo, cada hoja robotizada susurraba secretos. Avanzaron con cautela, guiados por el lamento que se intensificaba con cada paso. Fue entonces cuando llegaron a un claro. En el centro, se erguía un árbol gigante, su tronco era negro y retorcido, como si hubiera absorbido la oscuridad misma. Las raíces se extendían como garras, y la corteza estaba marcada con viejas inscripciones que ardían con una luz tenue. Los gritos se hacían más claros, provenían de dentro del árbol. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Ayuda! ¡Ayúdenme!», resonó la súplica, y el aire se enfría aún más. «¿Deberíamos entrar?», preguntó Samuel, su voz era apenas un susurro. Mientras todos dudaban, una sombra se movió entre las raíces. Una figura etérea apareció, una niña, de cabello largo y ojos grandes, su rostro estaba marcado por la tristeza y la desesperación. «Ayúdenme», repitió, estirando su mano. «Estoy atrapada. Esta maldición me mantiene aquí». «No debemos confiar en ella», gritó Teresa, el miedo incrementando en su voz. «Es un truco». Luisa sintió la lucha dentro de ella. ¿Cómo sabemos que no es un engaño? ¿Y si también es víctima de la oscuridad? Su corazón se debatía entre la compasión y la cautela. La niña susurró: «La criatura no solo está detrás de ustedes. Este árbol guarda secretos que pueden liberarnos». La luz del medallón palpitó intensamente. «El sacrificio es la única manera». ¿Sacrificio? Esa palabra sembró una semilla de terror en su mente. ¿Qué significa eso? Luisa preguntó, su voz temblorosa. «Debes decidir, Luisa. ¿Qué estarías dispuesta a ofrecer por la vida de otros? ¿Por escapar de este horror?». Las palabras de la niña resuenan como un eco helado. La presión aumentó. Los ojos de los niños estaban fijos en ella, esperando su decisión. ¿Podría arriesgarlo todo, y para qué precio? Lo que parecían ser líneas de esperanza, empezaron a dibujar un camino oscuro. La insidiosa pregunta resonaba en su mente mientras su corazón latía desaforadamente. Y de repente, una sombra pasó rozándole, como un susurro: «El verdadero horror no está en lo que temen, sino en lo que están dispuestos a sacrificar». La tensión en el ambiente era palpable. Las raíces del árbol comenzaron a moverse, acercándose a ella, en un abrazo voraz. Luisa dio un paso atrás, pero entonces se dio cuenta de que la decisión estaba en sus manos. Sin tiempo que perder, el bosque empezó a vibrar, preparado para un desenlace inevitable, mientras la duda y el terror la abrazaban. «¿Qué harás, Luisa?». La pregunta quedó flotando, envuelta en el aire denso,
mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse como un puño alrededor de ellos. Luisa respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. La niñez y el sacrificio, dos conceptos enfrentados en su mente. Entendía que no podía dejar que el ciclo de terror continuara. Samuel necesitaba su fuerza, y los otros niños, aunque en un rincón del bosque, también merecían ser liberados. La atmósfera se tornaba pesada, cada susurro del viento parecía un lamento vacío. ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar por ellos? Esa pregunta retumbaba como un eco en la penumbra, y los ojos de la niña la escrutaban, llenos de esperanza y sufrimiento. Tu vida podría iluminar su camino, musitó ella, con voz suave y casi agónica. Luisa miró a Samuel, cuyo rostro, a pesar del miedo, seguía rayando con la valentía infantil. Los otros niños también estaban allí, llenos de ansiedad y expectación. No puedo dejar que sean parte de este horror, se dijo a sí misma. Su corazón se aceleró mientras comprendía que el verdadero sacrificio no era solo físico, sino emocional. Sería un acto de amor y valentía que rompería la oscuridad. No quiero que te vayas, mami. Samuel exclamó, su voz temblando. Luisa lo miró y vio en sus ojos la claridad de su amor. No voy a dejarte. Siempre estaré contigo, le aseguró, aunque estaba a punto de hacer algo que podría alejarlos. Si doy un paso hacia esta oscuridad, necesito que todos ustedes sean fuertes. Juntos podemos salir, les dijo a los niños, que asintieron en silencio. Un corredor entre la luz y la sombra se dibujaba ante sus ojos, solo necesitaba dar ese primer paso. Con determinación, Luisa se acercó al árbol, que retumbaba bajo sus raíces. Las inscripciones de la corteza parecían estar vivas, pulsando en un lenguaje antiguo. Debo encontrar el poder para liberarlos, pensó. Cuando levantó el medallón una vez más, su luz comenzó a vibrar, creando un halo que disipó las sombras alrededor de ellos. La sombra espectral se retorció, dejando escapar un aullido que reverberaba por la noche. No. No puede ser más fuerte que yo, gritó, avanzando con furia. La figura de Luisa comenzó a brillar con fuerza, alimentada por el amor que la unía a su hijo y a todos los niños perdidos. No te temo, su voz resonaba con firmeza, una luz en medio de la tempestad. La sombra colisionó contra su resplandor, pero Luisa no titubeó ni un instante. Voy a romper el ciclo. Infundió su voz con todo el amor que llevaba dentro, la luz del medallón brilló intensamente y la oscuridad comenzó a retroceder. Un sacrificio no mórbido, sino eterno. El amor reina sobre el miedo, exclamó con fervor. Entonces, sintió el pulso del universo al unísono con su corazón. La grieta en el tronco del árbol empezó a cerrarse, su energía oscura se disolvía, absorbida por la luz. Luisa, ven. Regresa, gritó la niña atrapada, pero Luisa conocía su propósito. Lo que había contemplado como un objeto de sacrificio no era su despedida, sino la verdadera liberación. Confía en mí. El amor siempre nos encuentra, murmuró con algo de tristeza pero también de esperanza. La luz que brillaba de su corazón alcanzó a todos, elevándolos en un halo brillante. La sombra comenzó a desmoronarse, gritos de desesperación emanaban de su esencia. No, no. Esto no es el final. La risa burlesca se convertía en un grito angustioso mientras Luisa sintió una oleada de energía que fluía a través de ella, un sacrificio sagrado que invocaba el pasado para brindar un futuro. Todo terminaba aquí, con un estallido de luz que llenó el bosque, el ser oscuro fue absorbido. Luisa se sintió aliviada cuando los ecos de los niños perdidos comenzaron a disiparse en el viento, sus risas ahora volvían a llenar el aire. Aguantó la respiración, una mezcla de lágrimas de alegría y tristeza por todo lo que había enfrentado. Samuel tomó su mano, y juntos observaron cómo el árbol, ahora restaurado, comenzaba a emanar una luz cálida, como si una nueva vida comenzara. No hay más miedo. Ven, es hora de regresar a casa, le dijo Luisa sosteniendo al pequeño con fortaleza, y así, mientras la luz del alba comenzaba a asomarse por el horizonte, Luisa supo que aún había secretos por descubrir, historias que contar, y vidas que sanar. La noche había pasado, un nuevo día había llegado, y a su lado, llevaba el imponente poder del amor, un legado inquebrantable. Es hora de que tú también actúes.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo hace una gran diferencia para el alcance. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es esencial para nosotros. Y, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.